Don't go too deep, pastor. Don't go too deep. Las 6:15. Llegaron las 6:30 y entonces llegó el hermano a buscarlo. Aleluya. Pero tenemos esa tendencia de decir y no hacer, de prometer y no cumplir. Pero Dios es totalmente, completamente diferente. La Biblia dice, la Biblia habla, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dígalo, se lo estoy enseñando. Porque ese texto, mire que la gente lo dice mal. Y por sin número de predicadores lo oigo igual. Pero tú sabes una cosa. Escucha lo que dice la pechita. Aleluya. Tengo que hacer una orden de pechita. Me están pidiendo pechita todo lo que da. Como dice Jonathan. Ay, pastor, aquí lo que es una pechita manía. Aquí lo que es una pechita manía. La Biblia pechita, usted sabe. Es la traducción del lenguaje actual cuando vino Jesús a la tierra. El arameo. Amén, por si no lo sabía. Nosotros comúnmente usamos la versión Reina Valera del 60, pero la pechita también es una versión muy buena porque es un lenguaje actual del tiempo donde estaba Jesús cuando caminó en la tierra. Y mira cómo lo dice la pechita, número 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que tome consejo. Él dice y hace. Él dice y él hace, y su palabra permanece para siempre. Eso si lo que él dijo, lo dijo más de 2000 años atrás, permanece. No fue que se lo dijo a ellos solamente, lo dijo para siempre. Ahora escuche bien, escuche bien. Dios no es como nosotros. Dios lo que dice, Él lo hace, Él lo cumple. Entonces, llega esa palabra, que era el verbo encarnado, Jesús, el Hijo de Dios. Porque la palabra de Dios se tiene que cumplir. Y viene Jesús, el Hijo de Dios, y Dios confronta al hombre. Porque si algo hace la palabra de Dios, es que confronta a uno. Porque usted se cree que la Corte Suprema, creo que fue en Nebraska o Oklahoma, help me out, lo tuvieron que sacar de la Corte Suprema. Porque cuando el abogado iba a defender al adúltero, para que le diera por tal de que el adúltero le diera dinero, y él iba con el maletín caminando y llevaba aquel hombre que él tenía conocimiento que adulteró contra su esposa, pero por falta de dinero él no iba a defender en la corte para que no le pase dinero a su esposa. Pero cuando miraba la palabra de Dios, los 10 mandamientos, eso lo confrontaba, porque decía: no adulterarás. La palabra de Dios nos confronta. Cuando iba el abogado con un asesino, quizás un hijo de cuello blanco, y de momento miraba: no matarás. ¡Qué malicia! Eso confronta, eso choca. Sí, eso es, Tito, eso es. ¿Cuánta gente no lee la Biblia? Ay, voy a leer la Biblia. Dios me va a hablar. Traer los tiempos al alfolí. Señor, reprenda al diablo. Mejor lee un salmo, mejor lee un salmo. Porque es que esto te confronta. Cuando te dicen, no mire la mujer del prójimo. Mejor me quedo en la creación en Génesis. Esto te va a confrontar. La palabra incomoda. Pero Cristo tiene que venir a la tierra y Él era el verbo encarnado a confrontar a los hombres. Sabía que tenía un llamado. Sabía que tenía un propósito. Qué triste yo ver gente que camina sin propósito en esta tierra.
que caminan porque ven a otro caminar. A ver si yo pregunto eso, la gente sabrá por qué adora. La gente sabrá por qué va a la iglesia. Usted sabe que yo estaba analizando esta mañana cuando llegué a la escuela bíblica. Y yo oraba en ese altar. Y por mi mente comenzó a pasar una película. ¿Qué usted se haría si por ahí entra un individuo con un alma y dice: todo aquel que no niegue la fe de Jesucristo, le perdonaré la vida, pero el que no lo niegue, o sea, lo dije bien, a ver si me cedo, en otras palabras, todo aquel que quiera ser cristiano, lo voy a asesinar. Pero el que no quiera ser cristiano y niegue a Cristo, tiene el derecho de salir por la puerta. ¿Con cuánto yo me quedaría en este lugar? Pregunto yo. ¿Con cuántos? Y mientras yo oraba, comenzó eso por mi mente a pasar. Y decía: wow, Dios. Yo acordarme de los patriarcas, que aquella gente con una cabeza en una guillotina, pensando que lo que vinieron a tumbarle la cabeza, y lo único que tenían que decir: niego a Cristo. Y a veces nosotros por menos lo negamos, porque me miraron mal, porque hablaron de mí, porque el pastor no me saludó, porque la embajadora se le olvidó tomar mi nombre. Esta palabra confronta, ¿sabe? Y yo analizaba esto. Cristo sabía el propósito, Cristo sabía que vino. A él no le importó que él tenía que morir en la cruz. Usted se cree que la noche antes, mientras él oraba en Getsemaní, eso no le estaba pasando por su mente. Y con todo y eso él estaba dispuesto a llegar a la cruz. Ahora, cuando es crucificado, la costumbre, la tradición decía que toda persona que moría en un madero era maldito. Por eso él se hizo maldición. Pero tras eso se ponía y se imprimía el nombre y el delito de la persona. Se ponía el nombre y el delito. Mas Pilato registra la historia que cuando crucificaron a Jesús, mandó que se escriba en hebreo, porque habían judíos que no habían cambiado sus raíces por el griego y permanecían ahí. En griego, porque era la costumbre, la tradición, estaban helenizados. Y en latín mandó que se ponga un letrero sobre aquel hombre que se suponía que era maldito. Pero escribió y decía: Jesús Nazareno. Era Nazareno porque no era de Nazaret. Por eso era Nazaret, no. No era de Nazaret. Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Qué irónico. Un hombre que está muriendo en una cruz, ahora declaran una palabra diciendo: Rey de los judíos. Por eso tranquilo, cuando a ti te pongan en la cruz y te crucifique la gente, sigues siendo hijo del Rey de los judíos, sigues siendo el hijo de Dios. Aunque te vituperen, aunque te señalen, alguien tiene que